Buenos días, en esta oportunidad toca hablar sobre la anatomía humana de la de osteología y de músculos, básicamente de miembro superior. Esta es la clase dirigida a la Escuela de Enfermería de la Universidad de San Marcos para el curso de Anatomía y Fisiología Humana. Vamos a hablar un poco acerca de la escápula. Esta es la cara anterior de la escápula. Recordemos que la escápula u omóplato va a tener dos caras, una cara anterior que la estamos viendo y una cara posterior que la vamos a ver en un momento. Tiene tres bordes, un borde medial, un borde lateral y un borde superior, y tres ángulos, un ángulo superomedial, superolateral y un ángulo inferior. Cada una de estas partes va a tener características importantes. Por ejemplo, lo más resaltante en el borde superior viene a ser la escotadura coracoidea o escotadura superior de la escápula. También estamos viendo este nivel, la apófisis coracoides, que vamos a manifestar luego cuáles vienen a ser sus importancias. Acá estamos viendo el acromion, que se ve mejor en la cara posterior. Este viene a ser la cavidad glenoidea de la escápula, que viene a ser la característica más importante del ángulo superolateral de la escápula, puesto que acá se articula con la cabeza humeral, la escápula. Tenemos también hacia arriba de esta cavidad glenoidea la escotadura, la tuberosidad o tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. Toda esta región de la cara anterior, que se caracteriza por ser cóncava, se va a llamar fosa subescapular. A toda esta zona se le va a llamar fosa subescapular. Entonces, como decíamos, borde superior, borde medial, borde lateral, ángulo superomedial, ángulo superolateral y ángulo inferior. Sobre la cara posterior estamos viendo nuevamente, como esta es la cara posterior de un omóplato, estamos viendo que este viene a ser el borde lateral, solo se ha volteado la escápula, este viene a ser el borde medial. Ahora esta viene a ser la espina de la escápula, que va a tener tres partes, una base, un cuerpo y una parte final que viene a ser el acromion. Recordemos que la espina de la escápula va a tener una dirección de medial a lateral, de abajo hacia arriba siempre. Bien. Con respecto a la espina de la escápula, hacia arriba tenemos la fosa supraespinosa y hacia abajo tenemos la fosa infraespinosa. Esta viene a ser la escotadura coracoidea o escotadura superior de la escápula, que la vimos hace un momento. Cavidad glenoidea, acá estamos viendo el tubérculo infraglenoideo y la apófisis coracoides, que va hacia adelante. Entre la espina de la escápula y la cavidad glenoidea vemos nosotros que se va a encontrar un espacio que se va a llamar escotadura espinoglenoidea. Se describe que la vena, arteria y nervio, o VAN, también llamado VAN supraescapular, luego de pasar por la escotadura coracoidea, va a pasar por la escotadura espinoglenoidea y va a llegar a la fosa infraespinosa. Veamos ahora un poco sobre las inserciones y orígenes de músculos. Con respecto a la cara anterior de la escápula, vemos nosotros la inserción a este nivel del músculo serrato mayor, que viene a ser básicamente en el borde medial y cara anterior de la escápula, y que llega también hacia el ángulo inferior. De rojo el origen del músculo subescapular. El músculo subescapular se va a insertar en la fosa del mismo nombre, en la fosa subescapular. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a tener también el origen del músculo omoioideo, que está adyacente hacia arriba y hacia afuera, o hacia arriba y medial, a la escotadura coracoidea. Ese músculo se va a ver mejor cuando se haga cuello, la parte del capítulo de cuello. Y también vemos nosotros en la apófisis coracoides la inserción del músculo pectoral menor, el origen del músculo o de los músculos coracobraquial y de la porción corta del bíceps. Esto los vamos a ver también mejor cuando se estudie un poco más lo que viene a ser el húmero en un momento. Entonces, por ahí a veces se suele preguntar qué músculos, van a tener origen e inserción en la apófisis coracoides, cuáles vienen a ser pectoral mayor, coracobraquial y porción corta del bíceps. En el tubérculo supraglenoideo
se va a originar la cabeza larga del bíceps, o porción larga del bíceps también lo van a llamar. Ahora vamos a ver el origen en la cara posterior de la escápula del músculo supraespinoso. En la fosa supraespinosa se va a encontrar el origen del músculo supraespinoso y en la fosa infraespinosa se va a encontrar el origen del músculo infraespinoso del mismo nombre. Bien, vemos nosotros que la espina de la escápula va a tener un borde superior que va a servir para la inserción del músculo trapecio, que también se va a ver mejor en cuello y en región dorsal. En el borde inferior de la espina de la escápula vemos el origen del músculo deltoides. Es un músculo muy importante que se encuentra en el muñón del hombro. Estamos viendo también el músculo elevador de la escápula que tiene su inserción en el ángulo superomedial y cara posterior de la escápula o omóplato. El elevador de la escápula también se llama angular del omóplato. Y vemos nosotros en el tubérculo infraglenoideo que se encuentra el origen de la cabeza larga del tríceps. Cerca al ángulo inferior de la escápula y en el borde lateral vamos a tener el origen del músculo redondo mayor, arriba de el origen del músculo redondo menor, y hacia el borde medial y la cara posterior de la escápula estamos viendo la inserción del músculo romboides mayor hacia abajo y hacia arriba en la base de la espina el del romboides menor. Entonces vemos redondo mayor, redondo menor, romboides menor. Y hacia el ángulo inferior de la escápula tenemos el origen de la primera digitación del músculo dorsal ancho. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco acerca de la clavícula. La clavícula va a tener una cara superior, que la estamos viendo ahora, una cara inferior, un borde posterior, un borde anterior. Entonces vamos a ver que existe la inserción hacia el borde posterior del músculo trapecio, del esternocleidomastoideo también. Algunos lo llaman esternocleido-occipito-mastoideo. Bueno, le ponemos este nombre, ¿no? Que es el correcto, el empleado, esternocleidomastoideo. Y hacia el borde anterior y cara superior tenemos la inserción del músculo deltoides y hacia adentro del pectoral mayor. Este viene a ser lateral, este viene a ser medial. Hacia la cara inferior de la clavícula, nuevamente acá graficamos borde anterior, borde posterior, hacia lateral el deltoides, hacia medial el pectoral mayor, hacia, digamos, la parte central y la cara inferior y central de la clavícula tenemos la inserción muscular del subclavio, el músculo subclavio. También tenemos nosotros las inserciones de los ligamentos trapezoide y conoide. Y también vamos a tener la inserción del ligamento costoclavicular en la cara inferior de la clavícula. Finalmente, el músculo esternoioideo, que esto lo vamos a ver mejor cuando se haga el capítulo de cuello. Hablemos un poco acerca del húmero, que va a tener también una cara anterior, ¿no? Cabe mencionar que todas las estructuras que estamos viendo hasta ahora vienen a ser del lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Lo estoy poniendo así porque es mucho más fácil estudiar del lado derecho. Cuando ustedes repasen en sus atlas o libros, van a ver eso, van a ver que casi todo se explica del lado derecho. Entonces mejor lo explico ahora del lado izquierdo y va a ser mucho más sencillo para ustedes. Y acá estamos viendo nosotros la cabeza del húmero, el cuello anatómico inmediatamente por debajo de la cabeza del húmero, el cuello quirúrgico por debajo de las tuberosidades que vamos a explicar en un momento. La importancia de este cuello quirúrgico es que por acá va a pasar el nervio axilar y la arteria y vena circunfleja humeral. Eso es lo que normalmente va a pasar a través del cuello quirúrgico. Esa es una gran importancia, puesto que desde el punto de vista traumatológico, cuando existe una lesión a este nivel, alguna fractura o alguna lesión a este nivel, suelen
encontrarse entonces lesión de esas estructuras, tanto de ese nervio que provoca pérdida de sensibilidad en esta zona, básicamente en la zona del hombro y del músculo deltoides, y puede también provocar algún hematoma en la cara medial justamente de la región axilar. Tenemos nosotros acá el tubérculo mayor y también tenemos el tubérculo menor. Tubérculo mayor el más lateral y tubérculo menor el más medial. Esto se le va a llamar también troquín y este se le va a llamar troquíter, pero esos son términos que ya no son utilizados. Los términos que se utilizan actualmente son tubérculo mayor y tubérculo menor. Tenemos el surco intertubercular. El surco intertubercular se encuentra entre los tubérculos mayor y menor. A este surco intertubercular también lo llaman algunos corredera bicipital, ¿no? Corredera bicipital, puesto que por acá va a pasar el tendón de la porción larga del bíceps, por eso es que algunos lo llaman así, ¿no? O surco intertubercular. Luego acá vamos a tener más hacia abajo la cresta del tubérculo mayor y la cresta del tubérculo menor, ¿no? O también le llaman labio externo de la corredera bicipital o labio interno de la corredera bicipital. Los términos correctos son cresta del tubérculo mayor y cresta del tubérculo menor. Tenemos acá la tuberosidad deltoidea o B deltoidea, que va a servir para la inserción del músculo deltoides, eso lo vamos a ver en un momento. Y hacia abajo tenemos en la parte distal del húmero, distal y lateral, el cóndilo, distal y medial, la tróclea. Algunos van a llamarle a este cóndilo lateral y a la tróclea cóndilo medial, ¿no? Es indistinto, se puede llamar de la misma forma. Y hacia arriba del cóndilo tenemos el epicóndilo, hacia arriba de la tróclea tenemos la epitróclea, donde existen inserciones musculares de músculos que se llaman epitrocleares, o también se llaman a este lado epicondilios. Esa viene a ser la fosa coronoidea, donde va, digamos, a dejar su huella la apófisis coronoides, se puede llamar así, porque la apófisis coronoides es una estructura que vamos a ver en un momento del cúbito y que encaja exactamente en esta fosa coronoidea, al igual que la cabeza del radio encaja exactamente en la fosa radial, fosa coronoidea, fosa radial, que son términos que llevan los nombres, digamos, de estructuras óseas que vienen más adelante. También existe la cresta supracondilia y la cresta supratroclear, donde también se insertan estructuras musculares en esas zonas. Muy bien. Ahora vamos a ver la cara posterior del húmero. Iniciamos viendo la tuberosidad deltoidea o B deltoidea, que también viene desde la cara anterior. Tenemos acá el surco del nervio radial, que algunos también lo llaman canal de torsión o surco del nervio radial, puesto que por ahí va a pasar el nervio radial. Eso es algo muy importante porque cuando alguien tiene una lesión o una fractura en esta zona, en el tercio medio del húmero, puede lesionarse el nervio radial, dando características especiales en cada persona cuando hay una lesión del nervio radial, ¿no? Muy bien. Por aquí también va a pasar la arteria con sus dos venas del nombre humeral profunda, en esta zona. Se va a ver eso más adelante. Muy bien. También estamos viendo acá la fosa del olecranon. El olecranon es un relieve óseo, una estructura ósea que se encuentra en el cúbito y que va a dejar acá también como una especie de fosa, ¿no? Fosa del olecranon. Ubicamos también a este nivel el surco del nervio cubital, que algunos también lo van a llamar surco epitrócleo olecraniano, porque el olecranon se encuentra acá encajado sobre la fosa del olecranon y esta viene a ser la epitróclea, surco epitrócleo olecraniano, y se describe que por ese surco va a pasar el nervio cubital, muy superficial, se describe de esa forma. Muy bien, ahora vamos a ver las inserciones y orígenes de músculos en la cara anterior del húmero. Ubicamos primero hacia el tubérculo mayor la inserción del músculo supraespinoso, obviamente en la cara anterior, y del músculo subescapular en, el tubérculo menor. Estamos viendo acá en la cresta del tubérculo mayor, también la inserción del pectoral mayor,
en la del tubérculo menor, en la cresta del tubérculo menor del dorsal ancho, y un poco más medial a esa cresta de la inserción del redondo mayor. Estos tres músculos, recuerden, es arriba del subespinoso y del subescapular. Vemos también inserción del músculo deltoides en esta zona que era la tuberosidad deltoidea o B-deltoidea, y hacia la parte medial del músculo coracobraquial. Músculo coracobraquial que deben recordar ustedes que se originaba en la apófisis coracoides, entonces su inserción va a ser en esta zona, en la cara medial y tercio medio del húmero. El músculo braquial, que algunos lo llaman braquial anterior o simplemente braquial, que es el nombre correcto, que va a tener su origen en toda esta zona, muy adherida siempre a la superficie ósea del húmero, en la mitad distal del húmero, cara anterior. Muy bien, acá tenemos el origen del músculo braquiorradial. Inmediatamente por debajo de este encontramos el extensor radial largo del carpo, y luego tenemos del tendón común de los extensores. Obviamente este viene a ser el epicóndilo y este viene a ser la cresta supracondilia, ¿no? Bien, entonces, normalmente se dice que en esta región del epicóndilo se van a originar los músculos extensores. El pronador redondo se encuentra, su origen en la cresta supratroclear, al igual también en la epitróclea se encuentra el origen del tendón común de los flexores, que esto lo vamos a ver mejor cuando se haga la parte de músculos en sí, quienes conforman estos tendones. Bien, hacia la cara posterior del húmero vemos que acá también tenemos el tubérculo mayor, y esta parte del tubérculo mayor, que es el único tubérculo que se ve en la cara posterior del húmero, vemos nosotros que inicialmente se ve una pequeña parte del músculo supraespinoso, de su inserción. Luego vemos también de la inserción del infraespinoso y del redondo menor más abajo. Hay algo que se llama manguito de los rotadores o músculos rotadores del hombro. Y el manguito de los rotadores o músculos rotadores del hombro son aquellos que se van a insertar en el tubérculo mayor y en el tubérculo menor. Entonces eso es algo que se suele preguntar, y entonces cuando se dice qué músculos forman los rotadores del hombro o manguito de los rotadores, ¿quiénes lo van a formar? El redondo menor, infraespinoso, supraespinoso, y hacia la cara anterior, recuerden que se insertaba en el tubérculo menor, venía a ser el músculo subescapular. Entonces esos 4 músculos van a ser los rotadores del hombro, o manguito de los rotadores. El músculo deltoides, recuerden también. Y acá nosotros tenemos el origen de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. Hacia abajo tenemos también parte del origen del músculo braquial o braquial anterior. Y acá tenemos el origen del tríceps braquial cabeza medial. Entre estos dos tenemos el canal de torsión, recuerden, por donde pasa el nervio radial y la arteria y vena humeral profunda. Hacia abajo, estamos viendo hacia abajo y lateral, es muy cerca hacia el epicóndilo, el tendón común de los extensores que ya mencioné. Acá también se encuentra un pequeño origen del músculo anconio, que lo vamos a ver mejor cuando se explique origen e inserción de músculos del cúbito y radio. Y acá nosotros tenemos cerca a la epitróclea una pequeña parte del origen del tendón común de los flexores. Y ahora sí, veremos lo que corresponde a cúbito y radio. Inicialmente cúbito anterior y luego radio de la cara anterior. Estructuras óseas. Tenemos primero, con respecto al cúbito, la cara anterior del cúbito, la escotadura troclear, que es la que se va a describir acá, la escotadura troclear. La apófisis coronoides es como una pequeña elevación en esta zona, que recuerden que iba a encajar con la escotadura esa zona, esa depresión que se encontraba en el húmero. Acá tenemos nosotros la escotadura radial, que viene justamente a recibir ese nombre porque es una pequeña depresión que va a servir para la articulación con la
cabeza del radio. Algunos denominaban anteriormente la escotadura troclear cavidad sigmoidea mayor y la escotadura radial cavidad sigmoidea menor. Ahora no, ahora reciben los nombres de escotadura troclear y escotadura radial, así de sencillo. Y la apófisis coronoides acá. Bien. Acá nosotros también tenemos la tuberosidad del cúbito. Vamos a decir su importancia en un momento. Borde interóseo. Recordemos que existe borde interóseo en el cúbito y también en el radio. Algunos le llamaban línea interósea. Bueno, borde interóseo es el término más correcto. Y recordemos que entre estos bordes interóseos se va a insertar la membrana interósea. Apófisis estiloides del cúbito. Esta pequeña elevación, apófisis estiloides del cúbito. Y ahora vamos hacia el radio. Cabeza del radio, hacia arriba. Cabeza del radio que se articula, les dije, con la escotadura radial o cavidad sigmoidea menor del cúbito. Cuello del radio. Tuberosidad del radio. Tuberosidad del radio, que tiene una importancia y lo vamos a decir en un momento. El borde interóseo del radio y estiloides del radio. Apófisis estiloides del radio. Ahora vamos a ver sobre los orígenes e inserciones musculares. En el cúbito anterior, en el apófisis coronoides y un poco más hacia abajo, tenemos la inserción del músculo braquial o braquial anterior. Muy bien. Un poco más, en este caso, un poco más medial. Vamos a encontrar el flexor superficial de los dedos, una pequeña parte del flexor superficial de los dedos. El pronador redondo, su origen también a este nivel. Y bueno, veamos acá antes de ver esta parte. Esta es la membrana interósea. Esta es la membrana interósea que lo describí hace un momento. Y el origen del flexor profundo de los dedos, que se va a encontrar casi entre el tercio proximal y el tercio distal de la cara anterior del cúbito hasta casi la mitad de la membrana interósea. Origen del flexor profundo de los dedos. Y el pronador cuadrado un poco más lateral. En verdad, casi todo esto lo vamos a ver mucho mejor cuando se vean los músculos. Esto es para que tengan una idea de los nombres de los músculos, origen e inserción de, digamos, en las superficies óseas, pero cuando ya nosotros veamos los músculos en sí, in situ, entonces ahí va a ser mucho más fácil poderse aprender todo esto. Y ahora en el radio, el bíceps braquial se va, digamos, a insertar en la tuberosidad del radio. En la tuberosidad del radio. De ahí que algunos lo llaman tuberosidad bicipital también, o tuberosidad del radio. Este viene a ser el origen, este viene a ser la inserción del músculo supinador. Músculo supinador que anteriormente lo llamaban supinador corto. Ahora se llama solamente músculo supinador, porque se encarga de esa función de supinar. Supinar justamente para que ustedes tengan la idea de qué es. Yo siempre les digo a los alumnos que coloquen sus manos con las palmas hacia arriba. Las manos con las palmas hacia arriba. Esa se llama una posición de súplica o supinación. Así se pueden acordar. Las palmas hacia arriba. No es una posición de súplica o supinación. Las palmas hacia abajo. Entonces va a ser pronación. Palmas hacia arriba, supinación. Palmas hacia abajo, pronación. En este caso es el músculo supinador o supinador corto. Muy bien. Seguimos por acá y vamos a ver a este nivel el origen del flexor superficial de los dedos. El pronador redondo, ¿no? También les dije la función de pronación, pronador redondo. El pronador redondo se encuentra acá. Entonces, el pronador redondo se origina justamente a este nivel y va a insertarse luego en el radio. Y acá estamos viendo otro músculo más que también abarca parte de la membrana interósea, que se va a llamar el flexor largo del primer dedo, el que se va a originar en esa zona, ¿no? Y también tiene una digitación muy pequeña en la parte proximal del cúbito anterior, ¿no? Y también estamos viendo acá el músculo braquioradial, el músculo braquioradial que se va a insertar en el apófisis estiloides del radio, en el estiloides del radio. Este braquioradial se llamaba anteriormente músculo supinador largo o braquio radial. Este viene a ser la inserción
del músculo pronador cuadrado. Entonces el pronador cuadrado se origina en el cúbito y se inserta finalmente en el radio, como están viendo acá, y tiene una forma así cuadrada, que se va a ver mejor cuando se explique en la zona o la parte de músculos. Cúbito y radio, parte posterior. Ya no se va a explicar acá los relieves óseos porque acá hay muy pocas cosas que ver, es casi lo mismo que se explicó hace un momento. ¿No? Por ejemplo, acá nosotros tenemos la cabeza del radio, por ejemplo, esta viene a ser justamente la articulación del radio con el cúbito, la membrana interósea, estiloides radial, estiloides cubital, ¿no? Digamos que se describen, la mayoría de cosas ya se han descrito, o las más importantes ya se han descrito, ¿no? Bien, ahora vemos nosotros, acá tenemos origen e inserción del músculo supinador o supinador corto. Esto se ve mejor en una cara posterior. Bien, también estamos viendo el origen del abductor largo del primer dedo. Del abductor largo del primer dedo. Bien, muchos músculos que vamos a ver acá están en relación con, digamos, la zona de la muñeca, ¿no? Con las correderas tendinosas de la muñeca, que eso se va a ver en una clase más adelante. Bien, acá estamos viendo la inserción del músculo pronador redondo, el origen del extensor corto del primer dedo, que también está incluyendo ese origen en la membrana interósea. Bien, hacia arriba estamos viendo la inserción del músculo tríceps braquial, ¿no? Este viene a ser el olecrano, que llegaba a la fosa olecraniana en el húmero, recordarán. Bien, entonces en esta zona se va a insertar el tríceps braquial, el tendón común del tríceps, ¿no? Que también algunos lo llaman así. Y acá tenemos la inserción del músculo anconio, Bien, también estamos viendo en esta línea larga longitudinal en el cúbito posterior el origen del flexor cubital del carpo hacia la parte también medial de este cúbito. Estamos viendo el flexor profundo de los dedos, el extensor cubital del carpo, el extensor largo del primer dedo, y también estamos viendo el extensor del segundo dedo, a este nivel, también que da hacia la membrana interósea. Muy bien, entonces todas estas estructuras musculares van a tener una mayor importancia cuando se estudie, digamos, la parte muscular, se vea directamente a los músculos, ¿no? Esta es como, digamos, una clase que es necesaria poderla aprender para que luego la parte de músculos se nos haga mucho más fácil, ¿no? Y ustedes se familiarizan con estos términos y ya cuando se hagan músculos todo va a ser mucho más sencillo. La parte de mano lo vamos a dejar también para cuando se haga músculos, porque sobre lo que viene a ser inserciones musculares o tendinosas en mano es algo que es muy poco, se hace muy poco, digamos, tiene muy poco contenido y es mejor hacerlo todo por junto. Bueno, entonces eso es todo y espero que haya sido de su comprensión.